¿Para qué? Para que corra en él, para que corra el que leyere en ella. O sea que lo primero que Dios te empieza a demandar es escribir en tabla. Pero después, haz lo que vas a hacer, vas a correr en base a esa palabra. Vas a caminar en esa palabra. Amén. Vas a empezar a poner por obra lo que yo te estoy diciendo, para que vos corras, dice este versículo bíblico. Y empieza a declararle y empieza a decirle, aunque la visión tardara, espérala, ya se está aproximando, ya está terminando el fin del proceso por esperar la palabra. Amén. Ya está terminando ese tiempo donde la promesa se está acercando a tu vida. ¿Cuántos dicen amén? No te veo contento. Y empieza a decirle más adelante lo siguiente: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Qué le está declarando en este versículo? Le está dando a entender que aquel que se enorgullece no puede entender ni asumir la visión que Dios está poniendo. Decirle que está a tu lado: el orgullo te impide seguir a Dios. Dios, una de las cosas que tiene con la iglesia es una visión. Y decirle que está a tu lado: la visión que Él tiene es más amplia que la tuya. Él tiene una visión, Él tiene un propósito contigo, pero hay algo que el infierno siempre hace. Uno de los puntos hablábamos el día viernes, quiere que nosotros nos ocupemos de nuestra propia visión personal. Y cuando empezamos a buscar la visión personal, estamos buscando la añadidura y no estamos buscando el reino. Y una de las cosas que Dios empieza a declararle: escribe la visión en tabla. Y comienza a correr en ella, comienza a pisar esa visión, comienza a pisar esa promesa. Porque veo que en tu corazón solamente hay quejas. Él mismo lo estaba declarando y yo imagino a Dios diciendo: sí, denoto que en tu corazón hay quejas. Y hay quejas porque no está viendo el favor, no está viendo la bendición y tal vez te está frustrando. Por eso te doy la orden de que aprendas a esperar en la promesa, que aprendas a caminar en la promesa. Y otro de los puntos que yo me ponía a meditar con respecto a esta palabra, decirle que está a tu lado: tu visión no es la visión de Dios. Tu visión no tiene nada que ver muchas veces con tu visión. Y ahí es donde uno se empieza a frustrar, porque quiere ver la visión personal de uno y no quiere ver la visión de Dios concretada en nuestra vida. Seguimos nuestros propios deleites, nuestros propios deseos. Y ahí es donde nosotros empezamos a decir: Señor, ¿dónde estás que no te estoy viendo acá? Me parece que estás escondiendo mi rostro, tu rostro de mi persona. Y tal vez algo de lo que Dios te esté diciendo en este día es que a veces nosotros seguimos nuestra propia visión. Y a alguien que le cuesta muchas veces seguir la visión de Dios es por dos puntos: uno, porque tiene su propia visión, y otra, porque es orgulloso. Dice en el versículo 3, dice: oigan, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece. O sea que hay una de las cosas que están sucediendo en estos últimos tiempos, y creo que ha pasado a lo largo de la historia de muchos cristianos, de muchos creyentes, que no han podido ver las promesas de Dios. Y no porque Dios mintiera, sino porque inconscientemente tal vez muchos trabajaron para su visión personal y no para ver la visión de Dios concretada aquí en la tierra. Dios tiene una visión, y esa visión que Él tiene es más amplia que la tuya. Tu visión puede llegar hasta un corto plazo, pero la visión de Dios se extiende.
Dice que es más alta. Sus pensamientos de Dios son más altos que los tuyos. Pero ¿qué está pasando? Yo he visto a lo largo de este tiempo muchas personas sin ver las promesas de Dios en su vida. Y tal vez creyeron que se le ha soltado profecía o Dios ha soltado una promesa y no la ha cumplido. Pero el cumplimiento de la palabra viene cuando uno sigue la visión. Decirle que está a tu lado, el cumplimiento viene cuando uno sigue la visión. Cuando uno tiene una visión personal de todas las cosas, es cuando se aleja de la visión de Dios. Perdón que sea un poco confrontante, pero si no te confronto, no te quito el velo. Y después va a decir, pastor, pero vos me hablaste de bendición y yo no estoy viviendo la bendición de Dios. Amén. Y dice, aquel cuya alma se enorgullece. Estábamos hablando de las personas, el punto número 2, cuando una persona es orgullosa, tiene una tendencia a no seguir la visión que Dios coloca dentro de una casa. Amén. Y decirle que está a tu lado, hay una visión sobre la casa y es tiempo de seguirla. Tenemos que ver la promesa de Dios concretada en nuestras vidas. Y para ver la visión muchas veces nosotros tenemos que aprender a decir lo que dijo Pablo. Cada día muero. Pablo decía, cada día muero. Yo quiero alcanzar la meta. Yo quiero alcanzar la voluntad del Padre. Yo entendí que dentro de mi voluntad, Pablo se dio cuenta que tal vez dentro de su voluntad lo que perseguía era algo ilusorio. Pablo se dio cuenta que sin querer estaba persiguiendo a la iglesia, porque él no estaba peleando por la visión de Dios, sino por la visión que tal vez colocaron los hombres en él. Pero una de las cosas que Dios nos demarca y nos denota en esta palabra, que Dios tiene una visión, y que esa visión de Dios tiene que ver con que nosotros muchas veces vamos a tener que dejar nuestra visión. Muchas veces nuestra visión tiene que quedar en un segundo plano. Porque si nosotros vivimos haciendo tesoro en esta tierra, una de las cosas que va a pasar es que nos vamos a frustrar. Porque no vamos a ver la mano de Dios, no vamos a ver el propósito. Y la palabra de Dios dice que Él quiere que vos prospere así como prospera tu alma. Y yo estoy entendiendo que en estos últimos tiempos muchos quedan fuera de la promesa de Dios. ¿Pero por qué está pasando esto? Porque hay orgullo en los corazones, porque tienen una visión personal, porque quieren decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer. Y decirle que está a tu lado, la voluntad de Dios no se doblega. Donde nosotros buscamos la voluntad permisiva de Dios, nos damos cuenta que nuestra voluntad corre a un lugar que no tiene un horizonte y damos vuelta en el desierto. Cuando nosotros seguimos nuestra propia visión, nos damos cuenta que no alcanzamos nada y seguimos dando vueltas y vueltas en nuestra vida. Y la idea de Dios es que vos gastes tu vida en la visión. Porque aunque la visión tardare, dice la palabra de Dios, espérala, porque más se acerca su fin. Y dice algo, y el justo por la fe vivirá. Y sabe que está pasando algo en estos últimos tiempos también, que algo de lo que le cuesta a un pueblo que sale de Egipto, de una tierra de esclavos, no tiene nada que ver con Rafa. Sí. Esto lo edito. Esto lo editamos. Cuando nosotros salimos de un lugar de esclavitud, tenemos que aprender a resetear nuestra mente. Porque si no reseteamos nuestra mente, no entramos a la tierra prometida. Quedamos con la mente de esclavo en una tierra prometida. Y en una tierra que fluye leche y miel, vos no podés estar con una mente de esclavo. Porque esa mente de esclavo te va a impedir ver las promesas. Por eso una de las cosas que dice la palabra, y renovados en el espíritu de vuestra mente, para que conozcamos la voluntad de Dios.
Porque si nosotros seguimos dentro de nuestra voluntad, vamos a seguir chocándonos con la frustración. Vamos a seguir chocándonos con el fracaso. Porque la voluntad de Dios dice que es agradable y es perfecta. Decirle que está a tu lado, lo que está haciendo hoy en día está dentro de la voluntad. Está dentro de la visión. Dios tiene una voluntad. Decirle que está a tu lado, Dios tiene una voluntad. Y es perfecta. Y hoy Él te está diciendo, el justo por su fe vivirá. ¿Cuántos quieren aprender a vivir? Es por la fe. La única manera que el cristiano pueda vivir y pueda sostenerse en el tiempo tiene que ver con la fe. O sea que el cristiano sin la fe no puede vivir. El cristiano sin fe llega un determinado momento que todo lo amedrenta, que todo le causa temor, que todo enseguida le empieza a causar una frustración. Por eso la palabra de Dios dice, el justo por su fe vivirá. Por su fe. Decirle que está a tu lado, es tiempo de dimensionar nuestra fe y colocarlo en el lugar correcto. Porque si nosotros no colocamos nuestra fe en el lugar correcto, vamos a seguir dando golpes al aire. Y a veces pasa eso a lo largo de toda la vida. Muchos terminan dando golpes al aire, proyectando donde Dios no te dijo que proyecte, haciendo cosas que Dios no te mandó a hacer. Y Pablo decía, no demos golpes al aire. De esto se refería cuando nosotros seguimos nuestra voluntad. Terminamos haciendo lo que Dios no nos mandó a hacer. O cosas que creemos que están dentro de la voluntad. Pero decirle que está a tu lado, tiempo de seguir la visión. Tiempo de seguir la visión. Tiempo de seguir la visión. ¿Cuál es tu visión, iglesia? Una visión es algo que uno ve espiritualmente materializado, aunque no lo ve. Eso tiene que ver con una visión, y Dios tiene una visión. ¿Cuál es la visión la cual tiene prioridad en nuestras vidas? Esa es la pregunta que hoy tenemos que hacernos. ¿Cuál es la visión que tiene prioridad hoy en tu vida? ¿Cuál es la visión, iglesia? ¿A dónde estamos apuntando? ¿Cuántos están muriendo a sus sueños por ver los sueños de Dios cumplidos? Porque cuando nosotros aprendemos a hacer algo, es a morir a nuestros sueños, o decirle, sueños, estos son mis sueños y mis proyectos, pero te dejo acá en un costado, porque yo quiero ver los sueños de Dios. Y cuando uno empieza a ver los sueños de Dios, yo te voy a decir algo. Uno empieza a encontrar la plenitud. Porque por algo Pablo decía, si sufro por esta fe, y él aconsejaba, alégrense. Si están padeciendo, cuando estén pasando por el fuego de la prueba, pónganse contentos. Porque Pablo, una de las cosas que él experimentó, y dijo, todo lo tengo por basura, porque él había encontrado la visión. Él encontró la visión y él empezó a decir, lo tengo todo por basura y quiero seguir conociendo más de la visión que el Eterno tiene conmigo. Porque me he dado cuenta, tal vez decía, sin esa visión yo no era nada, era un ciego, nada me llenaba. Eso pasa cuando nosotros no estamos apuntando a la visión que el Eterno tiene. A veces peleamos, proyectamos, organizamos cosas que no están dentro del tiempo o tal vez dentro de la voluntad. Porque hay cosas que están dentro del tiempo y hay cosas que no. Hay cosas que están dentro de la voluntad y cosas que no.
Por eso algo que yo hablaba de primer momento, nosotros debemos de ser entendidos en los tiempos. Si no somos entendidos en los tiempos, la voluntad y las promesas de Dios van a correr. Y vas a decir: Señor, ¿qué pasó con lo que me dijiste? No vi tus sueños en mi vida. Y yo te puedo asegurar algo, así como decía Pablo. Bendita locura, cuando uno entra dentro del propósito de Dios, uno comienza a vivir la vida en verdad. Uno piensa que cuando uno va a vivir y va a tener una vida plena cuando tenga un techo, cuando tenga un auto o cuando tenga un buen sueldo. Y yo te vengo a decir que solamente eso es una comodidad que puedas tener en tu vida. Pero los pensamientos y los sueños de Dios son más altos. Él tiene pensamiento de bien acerca de tu vida. Él tiene un proyecto contigo que no es el mismo proyecto que el hombre tiene. Él tiene sueños más altos y pensamientos más altos. Por eso es tiempo de que nosotros dejemos de dar golpe en los aires, porque después, iglesia, viene la frustración, después viene el deseo muchas veces de no existir en esta tierra, porque nos encontramos decidiendo y haciendo cosas a nuestra visión y a nuestra voluntad. Y ahí donde nosotros decidimos, y a nuestra visión decidimos tener una mujer que Dios no nos mandó a tener. A nuestra visión decidimos hacer cosas que no estuvieron nunca dentro de su visión. Y viene la frustración. Por eso la palabra de Dios dice que aunque se tarde, aprende y corre detrás de la visión. Decirle que está a tu lado: tiempo de correr a la visión. Tiempo de correr a la visión. Yo te voy a decir algo, ¿sabes? El proyecto de la mayoría es el mismo de siempre: tener una casa, un auto, una familia, y el proyecto ahí se murió. Pero la visión y el proyecto de Dios es que el reino de Dios se siga extendiendo. Dios usarte y que seas una persona de renombre y marque la historia de muchas personas. La visión de Dios tiene que ver con que los endemoniados sean libres, los enfermos sean sanos, el reino de Dios sea extendido. La visión de Dios tiene que ver con que el día de mañana vos seas que aquel que dice la palabra que sufrió con Él, juntamente con Él va a reinar. Decirle que está a tu lado: Dios está viendo en ti un rey, un sacerdote, un pueblo adquirido. Él te puso para ser cabeza y no cola, iglesia. Pero a veces, ¿sabe lo que nos pasa? Pasamos por esta transición donde creemos que nuestra visión es más amplia que la de Dios. Y peleamos por un sueño ilusorio y gastamos nuestra vida sin un sentido. Y ahí es donde viene la frustración interna. Por eso tenemos que entender algo: que hoy la iglesia tiene una visión, y que dentro de esa visión es que Dios te use como un escogido de Él. Que sea de esas personas que marquen la diferencia donde vos te vayas. Que los dones, que la presencia de Dios vaya contigo y puedas establecer el reino. Que toda una generación pueda conocer de Dios. Ustedes saben que todo lo que Dios está planificando y proyectando para tu vida tiene que ver con un cielo nuevo, tierra nueva. Aún dice la palabra de Dios que Él ha preparado morada para nosotros. Calles de oro, mar de cristal. Decirle que está a tu lado: fuiste creado para ser eterno. Pero muchas veces estamos muy arraigados a lo terrenal. Y el estar arraigado a lo terrenal hace que nosotros no tengamos la decisión de morir juntamente con Él. Pablo decía: cada día muero. Y dentro de ese morir Él entregaba su voluntad, Él entregaba su tiempo, Él le daba dedicación a lo que Él hacía, porque Él quería ver la mano de Dios. Él ya no se conformaba simplemente con tener un cargo político, no se conformaba con ser una persona de renombre, ya Él no se conformaba con el estudio que Él tenía.
Él algo decía, yo todo lo tengo por basura, porque encontré la visión. A veces nos pasa algo, no encontramos la visión y seguimos dando golpe a los aires. No encontramos la visión y no sabemos para dónde corremos. No encontramos la visión y nuestra vida y nuestro tiempo lo gastamos en la nada misma. Porque si algo que tenés en este tiempo es vida, tiempo, salud, y muchas veces tenemos que aprender dónde gastar esa vida o dónde invertirla, mejor dicho. Amén. Alguien que está en la visión no permanece estático, sino aún al estar ligado a la visión, permanece accionando hasta ver el cumplimiento. Una persona que vos te das cuenta que permanece en la visión no es alguien que de repente se está haciendo algo a nivel iglesia y es como si nada, sino que esa persona permanece en la visión. Hay evangelismo, está en el evangelismo. Hay que hablarle a alguien, está hablando a alguien. Llega alguien nuevo, es una de las primeras personas que le dice, ¿cómo estás? ¿Qué pasó que no viniste? Hay algo que hacer en la iglesia y uno también de los primeros que está. ¿Saben por qué? Cuando se despierta eso, cuando uno empieza a estar en la visión. Porque vos querés estar en todos los movimientos que Dios hace. Vos querés estar en tiempo y en toda situación. Y eso a mí me ha pasado en muchas oportunidades. Yo aún estando en la escuela, yo me acuerdo terminando el secundario a la noche. Mire que yo era medio burrito, pero de faltar no te faltaba. Y de ratear tampoco me gustaba ratearme. Pero saben que había algo que ardía tan fuerte en mi interior, que yo mientras estaba en la escuela yo decía, yo tengo que estar en este lugar. Yo tengo que congregarme. No puede ser que haya un culto un día miércoles y yo esté acá en este lugar. Señor, siento que estoy perdiendo mi tiempo. Siento que no lo estoy invirtiendo bien. Señor, ayúdame porque tengo ganas hasta de ratearme. Y ¿saben qué hice en una oportunidad? Me rateé. Dije, bueno, listo, entré, pero tengo tanta ganas de ir a la iglesia que me fui de la escuela a la noche, iba a la noche, me voy de la escuela. Y decirle que está a tu lado. Yo fui en busca de la presencia de Dios y Dios añadió lo que Él tenía que añadir. Porque si algo tengo, iglesia, es una pasión por Él. Por eso es que uno lo sigue. Y yo me di cuenta algo, que seguirlo a Él, esforzarme por estar con Él, hizo que la añadidura venga. Muchas veces evadimos y tenemos nuestro propio propósito y no seguimos el propósito del Eterno y dejamos que la bendición otro lo arrebate. Pero cuando nos esforzamos por seguir la visión que Dios tiene con nuestra vida, yo me di cuenta de algo, que hay cosas que yo empecé a arrebatarlas. Hay cosas que yo humanamente no las hubiese podido tener, pero que Dios me las dio. Y eso, ¿saben por qué pasó? Por perseguir una visión. Decirle que está a tu lado, tiempo de perseguir la visión. La visión del Eterno, nuestro Padre, tiene que ver con que fuimos comisionados para cumplir una labor aquí en la tierra. Uno de esos es ser luz en medio de las tinieblas, hacer discípulos, predicar el Evangelio, no dejar de congregar, permanecer en la palabra. Dentro de eso está el corazón de Dios. Y decirle que está a tu lado, Dios tiene todo para ti. Dios lo tiene todo. A veces perseguimos nuestra visión y no vemos nada. Perseguimos nuestra propia visión y nos frustramos porque no vemos. Pero aquel que está y se mantiene en la visión, peleando por la visión, peleando por sostenerse en el reino, porque esto es así, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Hay una pelea en el mundo espiritual cada vez que alguien tiene que venir a congregar. Porque yo te aseguro que si todos tendrían que, yo le diría, bueno, vamos a hacer un asado, vamos a mirar el partido, todos están más que despiertos y todos están contentos. Pero a veces cuando uno dice, hay que congregar, hay que esforzarnos, hay que predicar, hay que trabajar para tener un techo, tenemos que ir hacia la meta, tenemos que tomar posesión de la tierra prometida.
Ahí donde algunos... ¿Con quién estará hablando el pastor? Parece que está hablando solo. Porque lo que me dice me entra por acá y me sale por acá. Pero es ahí donde después viene la frustración de muchos. Porque muchos quieren ver la bendición de Dios. Y decirle que está a tu lado, el reino no solo se trata de peces. El reino no se trata de panes y peces. El reino se trata de morir por una causa. A veces defendemos tanto la vida que nos olvidamos la causa. ¿Por qué causa estás en esta tierra? Olvidamos la asignación, olvidamos el propósito, olvidamos la visión. Y después se nos viene a toda la noche y damos como golpes al aire, como decía Pablo. Señor, ¿qué pasa? ¿Escondiste mi rostro de mí? Y Dios te dice, no, vos te escondiste, vos te fuiste. Yo te marqué algo. Hay una visión, hay algo por qué pelear. Hay gente que necesita que los hijos de Dios se manifiesten. Y vos estás ocupado en las redes, estás ocupado en miles de cosas. Y te olvidás de darme tiempo en la presencia. Te olvidás de leer la palabra. Te olvidás de tu compromiso. Ve a los que se esfuerzan. Y vos mirás para arriba. Y Dios dice, ¿qué visión estás esperando? ¿Qué estás esperando? Perdón que sea confrontante, pero yo quiero que vos entres dentro de la visión. Si uno llega a entrar dentro de la visión, ve que está a tu lado provisión. En la visión está la provisión de los hijos. Porque estamos en busca de la provisión muchas veces. Y eso se vuelve más importante. Y cuando la provisión se vuelve más importante en tu vida, es donde el reino comienza a decir, se olvidó de nosotros. Es donde el Espíritu Santo se olvidó su asignación. Se olvidó de la visión. A veces tenemos que aprender a morir a nuestro orgullo, iglesia. Porque cuando nosotros morimos a nuestro orgullo, decimos, esto lo tengo por basura. ¿Y qué cosas causan orgullo en tu vida? Porque hay de cosas que a nosotros nos hacen sentir orgullosos. Y tenemos que tener cuidado con eso. Porque a veces tenemos títulos, renombres, cosas en nuestra vida que nos hacen sentir orgullosos. Y decirle que está a tu lado, si tenemos algo, es por gracia de Dios. Porque nosotros, muchos de los que estamos hoy en día acá, ya muchos tal vez no la teníamos que contar. O ya el diablo tenía algo bien planificado para nosotros, para nuestra destrucción. Pero decirle que está a tu lado, Dios fue nuestro encuentro. Y por eso hay una de las cosas que dice que aquel que se enorgullece es porque el corazón se torció. Pero el justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. Decirle que está a tu lado, es tiempo de vivir. Porque muchos tienen la fama de estar vivos, pero están muertos. A veces tenemos esa fama, no, sí, yo estoy en la gloria. El Espíritu Santo dice, vos no estás en la gloria. A veces está la fama esa. Por eso dice, el justo por la fe vivirá. Y justo es aquel que cree en Jesús. No es justo aquel que hace todas las cosas de 10. Porque aquel que dice que no falla, no peca, no erra, lo hace a Dios mentiroso. Justo es aquel que cree en Jesús y se mantiene en la promesa. A ese es considerado justo por Dios. Decirle que está a tu lado, ese es considerado justo por Dios. Aquel que se mantiene en la fe, ese tiene la capacidad de vivir. ¿Y sabe por qué te digo que tiene la capacidad de vivir? Porque yo he visto muchos hombres de Dios viviendo por la fe y aún en su peor tormenta ellos estaban alegres. Decirle que está a tu lado, no te veo alegre. A ver tu sonrisa. Decirle que está a tu lado, a ver tu sonrisa. Cuando uno está viviendo en el reino, cuando uno está viviendo en la promesa, cuando uno está viviendo en la visión,
Una de las cosas que le sucede, está en medio de la tormenta o está dentro de una cárcel, pero él está alabando, él está sonriendo, él se está gozando. Porque está diciendo: el justo por la fe vivirá. Y alguien que vive, me imagino, que no tiene fama de muerto. O sea, empieza a vivir esa persona. Por eso es tiempo de decirle que está a tu lado: Dios quiere que vivas. Dios quiere enseñarte a vivir. Porque una de las cosas que no sabe la iglesia muchas veces, no sabe vivir. Y ese es otro de los problemas que tenemos. La vida pasa, el tiempo pasa y no sabemos vivir. Y decirle que está a tu lado: Dios te quiere enseñar a vivir. El justo por la fe vivirá. Es tiempo, iglesia, es tiempo de levantarnos de fe. Wow. Sé que está costando que entre esta palabra en tu vida. Sé que está costando que entre esta palabra en tu vida, pero Dios te quiere vivo. Dios te quiere siendo un hombre, una mujer de fe. Porque si no te transforma en un hombre, una mujer de fe, hay muchas cosas que no la vas a vivir. Y Dios quiere que sea un hombre y una mujer de fe, porque eso va a acercarte a las promesas. Eso te va a acercar a la visión. Eso va a hacer que con el tiempo vos digas: valió la pena. Sufrí, padecí, me persiguieron. Pasé por hambre, por frío, persecución. Pero estoy alegre, contento, porque valió la pena. Decirle que está a tu lado: Dios te quiere dar un sentido de existir. Te quiere dar una razón de ser. Eso es lo que las tinieblas no te dan. Las tinieblas no te dan una razón de ser. Las tinieblas, ¿sabes lo que hace? Te proyecta la vida, diciéndote: lo único que tenés que tener vos de tu vida, un título, una obra social, una casa, una mujer y morirte. Esa es la vida que tenés planificada. Esa es la vida que cuando vos naciste te han planificado. De esa manera tenías que morir. Pero decirle que está a tu lado: Dios te quiere dar un propósito. Y dentro de ese propósito te quiere dar eternidad. Y dentro de esa eternidad quiere que tu nombre trascienda, 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 trascienda. Eso es lo que Dios quiere con tu vida. Que cuando alguien se acuerde de tu persona, diga: ese fue un hombre, una mujer de fe. Ese hombre, esa mujer se movía. Dios hacía milagros. Dios hacía prodigios. Ese hombre de fe conquistó, alcanzó muchísimas cosas. Dejó hogares para los ancianos. Dejó hogares para los pobres. Fue una persona en verdad de fe, porque dio de comer a miles. Decirle que está a tu lado: aquel que no se permanece en la fe, no es recordado. No es recordado. Y eso no tiene que dar temor, iglesia. Que nosotros pasemos de esta tierra al cielo y que Dios diga: ¿qué hiciste con lo que te entregué? Nada, Señor, estaba ocupado en mis tareas, mis asuntos. Y los dones que te di, lo enterré. A ver, ¿quién sos para la tierra? Nadie se acuerda de vos. Eso es triste, iglesia. Por eso una de las cosas que Dios quiere colocar en tu vida, una visión, donde dentro de esa visión vos seas una persona que marque la historia. Decirle que está a tu lado: tenés que marcar la historia. No fuiste predestinado a ser uno más. No fuiste llamado a ser uno más en el montón. No fuiste llamado para la perdición y el fracaso. Fuiste llamado para ver la gloria de Dios en tu vida. Fuiste llamado para ser reconocido. No te veo contento, iglesia. Es tiempo de dejar nuestro propósito, porque Él tiene un propósito más grande. Yo quiero que esto penetre tu corazón y que esto queme en tu corazón, porque cuando esto comienza a quemar en tu corazón, vas a comenzar a ver las promesas de Dios. La pastora solamente está contenta y Rafa ahí.
Después los hermanos están contentos. Decirle que está a tu lado, Dios tiene una promesa. Dios tiene una promesa. Dios tiene un propósito grande contigo. Pero es tiempo muchas veces de dejar los nuestros. Porque los nuestros son cortos. Los nuestros tienen un límite. Y ni siquiera son de nosotros esos propósitos. Porque lo primero que te dijeron seguramente cuando creciste, vos tenés que crecer, tener un sueldo blanco, tenés que tener un oficio, casarte y después morirte. Porque ahí termina tu vida. Así te planificaron la vida cuando naciste. Ni siquiera son tus planes ni tus proyectos. Ay, no, ni bien te casaste, te moriste. Oh, gloria. Dios mío. Cada día muere, decía Pablo. Para mí el morir es ganancia. Pero tiene que ver con eso. No me dicen acá porque lo señalé, porque ya me mandaron. Pastor, disciplina para Rafa. Pero Dios tiene un propósito, iglesia. Dios tiene un sueño y pensamiento más alto que los tuyos. Por eso una de las cosas que tenemos que hacer, iglesia, saber que Él proyectó algo eterno y algo glorioso con nosotros. Dice la palabra de Dios, si sufrimos con Él, juntamente con Él reinaremos. Esta tierra planificó para que vos seas cola, pero Él planificó que vos seas cabeza. Se entiende que los pensamientos que Él tiene para con tu vida son más altos que los tuyos. Amén. Él planificó verte siendo un empresario. Él planificó verte como un hombre de renombre que sea reconocido por muchos. Por causa de la fe, por causa de los milagros, por causa de la prosperidad. Y decirle que está a tu lado solamente eso, lo mueve la fe. Solamente eso lo activa la fe. Porque a nosotros nacemos en una tierra de esclavos. Y eso nos tiene que caer la ficha, iglesia. Nacimos para pensar como esclavos. Nos introducieron la mentalidad de esclavos. Pero la visión de Dios es más amplia. La visión de Dios es más grande. Por eso que hoy sufrimos. Dice que como buen soldado de Jesucristo sufre penalidades. Sufre cosas injustas, pero sufrir alegre. Avanzar a la meta. Avanzar en contra de la corriente. Porque es necesario que marques la diferencia. Cuando Él te soñó, no te soñó solamente recorriendo Buenos Aires. Cuando Él te soñó recorriendo provincias y países. Él no te soñó siendo una persona limitada. Él cuando te soñó, Él dijo, yo pongo mi ADN sobre Él. Mi mente sobre Él. Mi gracia sobre Él. Mi poder sobre Él. No te olvides que hay un depósito sobre tu vida. Y ese mismo depósito te va a llevar a la visión. Y cuando alcances la visión, algo que te vas a dar cuenta y vas a decir, valió la pena. Valió la pena. Valió la pena. Valió la pena. Yo a lo que vivo es a lo que está valiendo la pena cada día. Porque yo no vivo porque sí, yo estoy viviendo un propósito. El tema es este, que si no se activa tu propósito, va a ser algo que te va a entristecer. Por eso es tiempo de levantarte en la fe y decirle, Señor, yo quiero tus sueños. Yo quiero tu visión en mis ojos. Yo quiero tu voluntad en esta tierra como en el cielo. Amén. Amén. Es tiempo de perseguir su visión, iglesia. Amén. Es tiempo de abrir nuestro corazón a la visión que el Eterno tiene. Es tiempo de abrir nuestro corazón. Señor, en esta noche vamos a orar. Vamos a orar en esta noche.
Porque mi deseo, el deseo de mi corazón, ponete en pie. El deseo de mi corazón y primeramente el deseo del corazón de Dios es que tú puedas conocer la visión, tú puedas estar en el propósito. Eso está dentro del corazón de Dios. Porque dentro de tu visión, iglesia, te vas a frustrar. Dentro de tu visión vas a ver el fracaso. Pero la visión de Dios va a ser algo que en tu vida va a traer plenitud de gozo. Pablo decía, para mí morir es ganancia. Para mí morir es ganancia. Señor, yo sé que las tinieblas quieren cegar el entendimiento de tus hijos. Tinieblas quieren a propósito en tu vida. Sé que las tinieblas quieren abortar lo que Dios planificó para ti. Pero hay algo que Dios está haciendo en este tiempo, queriendo traer claridad a tu visión, queriendo despertarte en ese sueño en el que entraste. Porque muchos tienen fama de estar vivos, pero están muertos. Muchos están dormidos espiritualmente. Por eso en esta noche oro, Señor, para que tú traigas un despertar. Para que tú traigas un despertar en estos tiempos.